Capítulo 1. El monstruo de acero que no podía morir. Existe un crucero de guerra alemán en el fondo de una laguna en las Islas Marshall. Lleva ahí desde 1946. Está completamente volcado, boca abajo. Y la parte más extraña de todo esto no es que esté hundido, sino que parte de él sigue sobresaliendo permanentemente del agua. Sus hélices emergen de la superficie como dedos metálicos apuntando al cielo. Cualquier persona puede caminar hasta la orilla y verlas con sus propios ojos. La pregunta no es cómo llegó ahí. La pregunta que nadie ha respondido satisfactoriamente es esta. ¿Por qué después de casi 80 años, nadie ha ido a hacer algo con él? Para entender eso, primero hay que entender qué clase de bestia era el príncipe Eugenio. Porque no era un barco cualquiera que alguien recogió de un puerto menor. Era una máquina de guerra extraordinaria con una carrera que pocos buques en la historia pueden igualar. El príncipe Eugenio era un crucero pesado. Fue construido en Alemania a finales de la década de 1930 y entró en servicio activo en 1940. Medía aproximadamente 213 metros de longitud, alcanzaba una velocidad de 34 nudos y portaba 8 cañones de 203 milímetros. Era rápido, grande y mortalmente bien armado. Pero quizás su característica más peligrosa no era ninguna de esas. Era su apariencia. El príncipe Eugenio era visualmente casi idéntico al acorazado Bismarck, y esa confusión le costaría la vida a más de 1.400 personas. Su momento más famoso llegó en mayo de 1941. Salió al Atlántico junto al Bismarck con una misión: atacar los convoyes de suministros británicos. Fueron detectados casi de inmediato. En el estrecho de agua entre Groenlandia e Islandia, conocido como el Estrecho de Dinamarca, se encontraron con 2 buques de guerra británicos, el HMS Hood y el HMS Prince of Wales. Lo que ocurrió después duró minutos. Los barcos británicos atacaron de frente, lo que significaba que solo podían usar sus cañones delanteros. Los alemanes, en cambio, pudieron disparar una andanada completa. El príncipe Eugenio alcanzó al Hood primero e inició un incendio. Luego el Bismarck encontró el rango correcto, y uno de sus proyectiles perforó la cubierta del Hood, impactando directamente en el pañol de municiones. El Hood explotó y se hundió en menos de 3 minutos. Había más de 1.400 hombres a bordo. Solo 3 sobrevivieron. Aquí viene la ironía que perseguiría a la tripulación del príncipe Eugenio por el resto de la guerra. El Hood en realidad estaba disparando al príncipe Eugenio todo el tiempo, no al Bismarck. Los vigías británicos confundieron los barcos por su similitud. El buque al que el Hood apuntaba escapó ileso. El que no estaba en su punto de mira lo hundió. Capítulo 2. El barco que sobrevivió todo. Después del Estrecho de Dinamarca, el príncipe Eugenio se separó del Bismarck para operar de forma independiente, pero sus motores fallaron y tuvo que refugiarse en un puerto de la Francia ocupada. Mientras estaba atracado, la RAF lo bombardeó y mató a 60 miembros de su tripulación. Fue reparado. Entonces protagonizó lo que se convertiría en su segunda hazaña más célebre: la Carrera del Canal. El alto mando alemán decidió que sus grandes buques en Francia estaban demasiado expuestos. La solución fue tan audaz que rozaba lo absurdo: navegar el príncipe Eugenio y los cruceros de batalla Scharnhorst y Gneisenau a través del Canal de la Mancha en pleno día, frente a las costas británicas, en febrero de 1942. Sonaba completamente descabellado, y sin embargo, funcionó. Los británicos movilizaron todo lo que tenían, y en su mayoría fracasaron. El príncipe Eugenio cruzó sin un rasguño. Después fue enviado a Noruega, donde un submarino británico lo torpedeó en la popa y prácticamente se la arrancó. Regresó cojeando a Alemania para ser reparado. Pasó tiempo entrenando tripulaciones en el Báltico, y cerca del final de la guerra, fue utilizado para bombardear posiciones soviéticas en el frente oriental, mientras las fuerzas alemanas y los civiles se retiraban. Disparó cerca de 5.000 proyectiles de gran calibre en esos meses finales. Se rindió en Copenhague en mayo de 1945. Era uno de los únicos grandes buques de guerra alemanes que había sobrevivido a toda la guerra. 6 años de combate. 2 bombas nucleares más adelante. Una popa arrancada por un torpedo, y aún seguía a flote. Cuando Alemania se rindió,
Los aliados se repartieron lo que quedaba de la flota alemana. El príncipe Eugenio fue a manos británicas primero. Luego fue entregado a los estadounidenses como botín de guerra. La Marina de los UU le asignó la designación UTSS Prince Eugen IX 3TC0. La NOE básicamente significa miscelánea. No exactamente un final heroico para un barco que combatió durante toda la guerra. Capítulo 3. 2 bombas atómicas y una válvula rota. En 1946, los militares querían saber qué hacían realmente las armas nucleares a los barcos. No en teoría, físicamente. Así que reunieron alrededor de 80 buques en el atolón Bikini en el Pacífico y detonaron bombas atómicas en medio de ellos. Esto se llamó Operación Crossroads. El príncipe Eugenio fue uno de los buques objetivo. Sus motores seguían siendo poco confiables, así que tuvo que ser remolcado prácticamente en todo el camino a través del Canal de Panamá y cruzando el Pacífico. El viaje duró aproximadamente 2 meses. La primera bomba, llamada Abel, detonó el 1 de julio de 1946. El príncipe Eugenio estaba situado a aproximadamente 1100 metros de la explosión. Salió de ella con un mástil delantero doblado y el tope del mástil roto. Para un barco que estaba a menos de 1 kilómetro de una explosión nuclear. Eso es francamente impresionante. 3 semanas después llegó Baker, una bomba detonada bajo el agua. La explosión lanzó una enorme columna de agua radioactiva al aire, y esa agua descendió sobre toda la flota. El príncipe Eugenio no sufrió daños graves por la onda expansiva, pero ahora estaba completamente cubierto de material radioactivo, y eso resultó ser un problema mucho mayor de lo que nadie anticipó. Intentar limpiar los barcos después de Baker era básicamente inútil. La tecnología simplemente no existía todavía. Frotar las cubiertas extendía la contaminación más de lo que la eliminaba. El personal de la Marina no quería subir a bordo, así que el príncipe Eugenio fue remolcado a Kwajalein y quedó allí mientras la Marina decidía qué hacer con él. Y mientras estaba allí algo, probablemente una válvula o una caja de mar, comenzó a filtrar por debajo de la línea de flotación. Nadie podía bajar a arreglarlo por la radiación. La filtración empeoró. En diciembre de 1946 escoraba gravemente. La Marina intentó varar el buque cerca de una pequeña isla para evitar que se hundiera, pero encalló en un arrecife de coral justo antes de la orilla y volcó el 22 de diciembre. Se posó boca abajo, con la proa en aproximadamente 33 metros de profundidad y la popa en solo 7 metros. Las hélices terminaron sobresaliendo del agua, donde han permanecido desde entonces. El barco que sobrevivió el estrecho de Dinamarca, la carrera del canal, un torpedo que le arrancó la popa y 2 bombas atómicas, fue derrotado al final por una válvula rota que nadie podía alcanzar. Capítulo 4. El estudio que enterró cualquier esperanza. A diferencia de muchos naufragios que simplemente son olvidados, alguien realmente investigó la posibilidad de recuperar el príncipe Eugenio. En 1974, la Marina de los envió un equipo de inspección a Kwajalein para realizar un estudio formal de viabilidad. La idea era que los isleños de las Marshall podrían beneficiarse de la formación de los trabajadores de salvamento y vender el metal como chatarra. Los inspectores encontraron que el casco estaba en un estado sorprendentemente aceptable para un barco que llevaba casi 30 años bajo el agua. Yacía boca abajo, ligeramente inclinado hacia un lado. Había algunos daños en el costado de babor que nadie podía explicar. Pensaron que quizás sería posible reflotarlo, incluso ponerlo derecho. Lo primero que verificaron fue la radiación. Era la preocupación obvia, dado que había sobrevivido 2 pruebas nucleares. Pero los buzos analizaron el metal directamente y no encontraron nada. El casco en sí no era radioactivo. Esa era una buena noticia. Había algo de pintura de radio a bordo, el tipo utilizado en los años 40 en diales y medidores para hacerlos brillar en la oscuridad. Los buzos encontraron un frasco que contenía radio. Sin embargo, no era suficiente para representar un peligro serio. Así que la radiación no fue lo que mató la idea del salvamento. Lo que complicó todo fue el contenido del barco. El príncipe Eugenio llegó a Bikini cargado como un buque de guerra activo, porque ese era el propósito, simular un objetivo real.
así que tenía combustible en sus tanques y munición en sus pañoles. Los inspectores estimaron que había más de 300 toneladas de munición dispersa por el buque, incluyendo torpedos aún en sus bastidores de almacenamiento. Los explosivos viejos no detonan aleatoriamente. Son más estables de lo que la gente cree, pero los tanques de aire comprimido dentro de los torpedos eran otra historia. Esos podían seguir bajo presión, y un tanque presurizado que falla bajo el agua es impredecible de maneras imposibles de planificar. Luego estaba el combustible. Cuando la Marina finalmente lo extrajo en 2018, bombearon aproximadamente 250,000 galones. En 1974 habría habido aún más. Los inspectores podían ver literalmente el petróleo filtrándose por los daños del costado de babor. Entonces llegaron los números que lo cerraron todo, en dólares de 1975. Rescatar el Príncipe Eugenio costaría aproximadamente $7,5 millones. En dinero actual, eso equivale a alrededor de $45 millones. El valor de toda esa chatarra metálica era de aproximadamente $1,5 millones en 1975. Unos $9 millones hoy. El salvamento iba a costar 5 veces lo que jamás recuperarían de él. Y encima de eso, Kwajalein no está cerca de nada. Está a miles de kilómetros de cualquier lugar que tenga el equipo necesario para hacer un trabajo de esta magnitud. Todo tendría que ser transportado a través del Pacífico. El buque tampoco estaba bloqueando nada. No estaba en una ruta de navegación. No causaba ningún problema simplemente por estar allí. Lo único que el estudio recomendó fue eliminar el combustible, porque estaba filtrándose lentamente y representaba un riesgo ambiental real para el arrecife. Incluso eso tardó otros 44 años en hacerse.